Muy buenas tardes. Quiero leer con usted un trozo de la escritura. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 40. El libro de Isaías, capítulo 40, dice así la palabra de Dios. Desde el versículo es Isaías 40, desde el versículo 12 a todo esto. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Hasta aquí la lectura. No sé si ha pasado acá a alguna persona aquí o a alguien que pueda ver la grabación después, que esencialmente el mensaje del Evangelio hace un énfasis tremendo en el tema del pecado. Pero cuando uno se pone a pensar en su pecado, muchos dicen, no puedo ser tan malo. Acá hay muchos que me parece que dirían, no debería ser yo tan malo. No me imagino haciendo cosas atroces, ni portándome como se portan otros, ni cometiendo crímenes que sé que otros sí cometen. Cuando se habla del tema del Evangelio, normalmente hay un énfasis inicial en el tema de que somos pecadores y que vamos rumbo a la condenación y que es solamente por la cruz de Cristo que somos salvos. Pero cuando nos ponemos a pensar en nuestro pecado, yo creo que tú quizá no lo ves como la gran cosa. Y hay predicadores que tienden a tratar de disminuirte y a contraviento y marea tratar de mostrar que eres una mala persona con a veces trucos filosóficos, como el truco de por qué permitirías o por qué ayudarías a una señora a cruzar la calle, y alguno diría para ser bueno, y esta persona te dice no, es para verte en el espejo, para sentirte mejor contigo mismo, y tratan de disminuir todo lo que hacemos. Pero no es tan así el tema. El tema del pecado es más profundo aún. El tema no es que somos pecadores porque incumplimos reglas o porque todo lo que hagamos sea con intenciones crueles, de manera consciente o inconsciente. El tema del pecado es que nosotros no estamos viviendo conforme a la imagen de un Dios infinito y glorioso como la que se presenta en este pasaje. El capítulo 40 de Isaías es un capítulo donde después de que el pueblo pecó una y otra vez contra Dios, ellos no tenían ninguna duda de que eran pecadores a propósito, y no habría ninguna duda de que ellos eran malos. Y en este capítulo uno se pregunta si Dios los va a librar de ese pecado o los va a abandonar a su suerte, ya que esencialmente se ve en el futuro que una nación los va a llevar a todos exiliados, y en ese sentido, en esa época las naciones que se iban exiliadas pensaban que sus deidades los habían abandonado. Era como una guerra de deidades, por eso habían tantos templos, y por eso en muchas conquistas se sabe que destruyen las ciudades y toman lo valioso de la ciudad y lo ponen en el templo de la ciudad que ganó.
Por eso, por ejemplo, en la Biblia, en la Escritura, aparece que cuando Nabucodonosor venció a Israel y saqueó la ciudad, tomó el oro que había en el templo de Israel y lo puso en el templo de su Dios. Se lo llevó a Babilonia y lo puso en el templo de sus deidades. Era una guerra de quién tenía la deidad más poderosa. Pero en ese sentido, acá Isaías responde dos preguntas. Del versículo 1 al 11, responde la pregunta de ¿Dios querrá salvarnos si Él nos va a abandonar a su suerte? Porque Dios ya dijo que los va a mandar exiliados. Eso no hay duda. Y la historia nos muestra que fue así, que se fueron exiliados, que pagaron por sus pecados. Pero la pregunta, hay dos preguntas que hay que responder y Isaías las responde. En el futuro, ¿Dios querrá salvar? Eso lo responde del 1 al 11. Y después del 12 en adelante se responde, ¿Dios puede salvar? ¿Tiene la capacidad? Porque querer no es poder. Uno puede querer volar y lanzarse de una gran altura, no por eso vas a salir bien librado. Uno puede tener muy buenas intenciones en la vida y querer hacer cosas por otros, pero como dijo San Agustín, me parece, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Qué bueno que tengas buenas intenciones, pero si no tratas a las personas como tienes que tratarlas, de poco te sirve. Si tienes muy buenas intenciones, por ejemplo, y le das un pan con huevo a una persona que es alérgica al huevo y se muere, ahí tus buenas intenciones no quitaron el hecho de que perdió la vida. En ese sentido, acá Dios se pone en el escenario y nos muestra si es que puede salvar a Israel o no. Ya dijo que quiere, y que quiere consolar a su pueblo, y que pagaron por sus pecados y que Dios viene a rescatar. Pero luego nos preguntamos si es que puede, porque la nación sería saqueada y porque el país vecino con la deidad vecina vencería a los israelitas. Y en nuestro caso nosotros no somos tan distintos porque nosotros nos imaginamos a Dios normalmente no como tan grande o quizá como algo más grande que nosotros, pero nos lo imaginamos como alguien parecido a nosotros. Hay un autor que le llama a esto el síndrome del superhéroe, que, que cuando pensamos en Dios nos lo imaginamos igual a nosotros, pero con poderes. Igual de bueno que nosotros, pero con poderes para hacer bien a todo el mundo. Igual de lo que pensamos y lo que hacemos en nuestras intenciones, pero con poder para llevarlo a cabo. Nos imaginamos que Dios es más grande que nosotros, pero no imaginamos que su esencia es más grande que nosotros. Hay diferencia. Hay cosas infinitas en la vida. Hay cosas que son totalmente infinitas, como por ejemplo en espacio, o que son muy grandes, más que infinitas, que son muy, muy, muy grandes, como el aire o el fuego, pero en esencia son limitadas, no, están encorchados en la esencia que son, solamente son aire y solamente son fuego, pero en el caso de Dios no es el mismo. Una cosa es que es grande, claro, Él es grande, es infinito, pero Él es infinito y grande en esencia, en ser todopoderoso, en ser imponentemente excelso en todo lo glorioso que es. Acá en el pasaje, cuando uno se pregunta, ¿pero podrá salvar? Nos muestra cómo Dios, si tomáramos todas las aguas del mundo, y aparece y las mide con el hueco de su mano, y los cielos en sus palmos. Los cielos ya dijimos que son tremendamente grandes, casi infinitos, y las aguas son excesivamente grandes. Una persona se preguntó qué sería más alto, si la montaña más grande o el mar más profundo. Y se dieron cuenta que si una persona tomara el Everest, que es un monte muy, muy grande, y lo lanzáramos al mar, al mar más profundo que existe, todavía quedarían 2 kilómetros de sobra en que el mar estaría sobre el Everest. Ni siquiera se vería la punta. Eso es muy, muy grande. Y acá parece que Dios tiene eso en la palma de su mano y los cielos en su palmo. Y es increíblemente poderoso y en ese sentido Él es grande en esencia y en materia, es infinito. Y no solo eso, el texto sigue y se pregunta, ¿quién acaso le enseñó o quién acaso estuvo en su consejo? En esa época se imaginaban a los dioses como en un panteón con consejeros, donde estaba el dios grande tomando decisiones y los dioses chicos
dándole un poco de estadística o ideas a los dioses grandes para que deliberaran. Pero en este caso este Dios es distinto. Este Dios es infinito y es tremendamente único. No es como los demás, porque los demás no son nada en comparación con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios único. Cuando ve todas las naciones, son como una gota de agua. No son nada. Hace desaparecer las islas como el polvo. Y en ese sentido, el profeta nos muestra la infinidad de Dios, su gloriosa persona, y yo creo que tú y yo nos estamos dando cuenta del problema. El problema es que si tú has ignorado, no has tomado en cuenta a este Dios, ¿tú crees que vas a salir bien librado? Imagina, los que trabajan en administración sabemos el estrés que es tener que hacer cosas de documentos económicos legales todos los días. Es muy estresante, es extremadamente estresante porque cuando una persona, por ejemplo, hace el tema de los impuestos, un solo número que uno se equivoque arruina todos los balances. Y en ese sentido, las oficinas de impuestos internos están todo el día trabajando cada día mejor porque ya es casi todo electrónico, para que las empresas no se pueden equivocar en esos números. Y las que se equivoquen, pagan las multas, pagan las consecuencias. No solo eso, las oficinas de impuestos internos tienen 7 años, por si no lo sabían, tienen 7 años para pillarte un error. Están 7 años revisando todos tus documentos, una y otra vez. Y si te llegas a equivocar, entonces va a haber hartas consecuencias. No es divertido trabajar en administración. Imagínate cómo sería que tú estás llevando tu vida paso por paso, momento a momento, con un Dios de este calibre. No el Dios pequeño, sometido a pasiones como tú, que es parecido a ti, pero un poco más grande. Nos imaginamos como un gigante parecido a nosotros. No, como uno que es infinito, que es tremendamente grande, infinito en esencia, soberano en poder, glorioso y todopoderoso, totalmente alejado de lo más grande y glorioso que podamos imaginarnos, que puede tomar todo el mundo y no es ni la palma de su mano, que puede tomar todos los cielos y todas las aguas y todas las montañas y no es nada para él, que todos sus consejos son perfectos y nadie le dio consejo nunca, que hace todo bien una vez y para siempre. Y a ese Dios tú me dices, no lo conozco, nunca he hecho nada con él y nunca... ¿Te estás dando cuenta cuál es la esencia del pecado? La esencia del pecado en sí mismo es que este Dios todopoderoso y grande y tremendo, no lo tratas como se merece. Eso es temor de Dios. Temor de Dios es la reverencia por estar en su presencia y estar admirado. La admiración es algo que hace rato que perdimos. A medida que van pasando los años, casi nada nos hace sentir admirados. Los niños preguntan por qué ocurren las cosas y cómo es que ocurren. Se admiran cuando cae la nieve, se admiran cuando cae el agua en la lluvia, se admiran de los paisajes y se admiran de las cosas que pueden aprender día a día. Los adultos no, los adultos son fríos y cínicos. Los adultos no les importan mucho las cosas que ya saben, porque el mundo es el mismo mundo en el que han vivido toda la vida y va a seguir viviendo, ya no tiene mucha gracia. Pero en ese sentido, a veces le hacemos eso a Dios, al Dios todopoderoso, infinito, único y sin igual, que ha existido durante todas las edades y seguirá existiendo durante todas las edades, todopoderoso y soberano, y a Él lo miras a la cara con una desfachatez mirando hacia arriba, mirándolo directo a los ojos y le dices, ya leí un ratito hoy, podrías darme una vida buena, ya moví una silla, estoy haciéndolo bien. Es que esa es la esencia del pecado. Somos tremendamente conformistas. Este Dios todopoderoso creemos que lo sorprendemos con un par de acciones. Yo no lo calificaría menos que irreverente y un poco creído de nuestra parte. Tremendo que nuestra desfachatez alcance esos grados, que creamos que el Dios soberano e infinito se impresiona por estas cosas finitas. Pero luego el texto sigue.
y aparece una idea. Aparece una idea donde hay una persona imaginaria y se dice a qué le pueden hacer semejante o qué imagen le pueden componer. Cuando ya uno está en la presencia gloriosa de Dios, que es totalmente infinita, acuérdate de este concepto, infinito, que es infinito en esencia, que es infinito en edades, que es eterno. Él no es solo del tiempo, Él es eterno. Él no solamente es poderoso, Él es todopoderoso. Él no solamente es cualquier imagen que puedas tener, llévala al extremo y Él es así. Él es el único ser el cual tú podrías estar conociendo por toda la eternidad y nunca vas a parar, porque Él es eterno. ¿Se entiende eso? Y luego se pone en imagen. Y la persona que está totalmente sorprendida con esto, porque así deberíamos quedar, porque es tremendo, dice, ¿a qué le harán imagen semejante? En el versículo 18. ¿O qué imagen le pueden componer? Se imagina un artífice, una persona que trabaja haciendo ídolos, trabaja haciendo estatuas, para hacerlo más fácil, que prepara una imagen de talla. El platero puede extender el oro y lo funde con cadenas de plata. Eso no es un proceso sencillo, lo hacían los especialistas. Está tratando de imaginarse una persona que está mandando a hacer el mejor tipo de estatua que hay. O quizá un pobre, dice en el versículo 20, para ofrecerle madera que no se apolille, una madera buena, pero ¿qué madera puede componer a un Dios que es así? Un Dios que nunca pare, si la madera, independiente si no se polille, igual se va a podrir con el tiempo. Y el oro, que era el metal más duradero de todas las edades, por eso la mayoría de las culturas lo usaba como moneda, igual a los miles y miles de años se va a terminar siendo nada. Y esta persona, y esto es lo irónico, al final del versículo 20, esto es lo muy divertido, porque dice, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla con todas estas cosas que sea lo mejor que pueda componer el mundo, que en el fondo sabemos que comparado con este Dios es finito y se pudre, y al final dice, se busca una imagen de talla que no se mueva, literalmente, y algunas versiones dicen que tenga una buena base o que no se caiga. La idea de que no se caiga es súper, súper irónica, porque tratan de encontrar el mejor tipo de estatua totalmente compuesta de tal forma que esta gran imagen de los primeros versículos se cumpla, pero si somos honestos, lo más probable es que esa cosa se va a caer, porque va a ser pesada. Lo más probable es que en el intento de nuestra imaginación no vas a poder hacer una estatua tan buena que además tenga una base resistente. La base es de las cosas más difíciles que se hacen en los edificios, en las estatuas, tiene que estar bien, tiene que tener un buen fundamento, tiene que estar en un lugar firme. Así como en el libro de Samuel, donde los filisteos creyeron que robando el arca le habían quitado la esencia de Dios entre su pueblo, al pueblo de Israel, y se le llevaron al templo uno de sus ídolos, Dagón me parece que era, y a la mañana siguiente vieron que la estatua de Dagón estaba en el piso, frente al arca, botada estaba la estatua de Dagón, a cada rato volvían y la estatua seguía en el piso y no importaba lo que la levantaran, se seguía cayendo. Así es Dios. Él remece los fundamentos del mundo, no porque sea un Dios cruel, que te exija perfección o que te exija que lo obedezcas. Es un Dios infinito y bueno, a tal punto que Él es tan eterno y tan infinito en sus cualidades que no importa lo que pongas delante de Él, incluyendo tu moralidad, todo se derriba. Su base cae sobre esta base porque Él es más grande que ti, que tú y que yo. La buena noticia es que de manera tremenda, ahora en este momento deberíamos estar en una actitud de adoración. Ahora en este momento tomémonos un minuto para pensar cuán bueno es este Dios y cuán lejos de hacer lo que Él se merece estamos. Cuán patético y cuán triste. Los que no han creído, cuán lejos estás. Cuán lejos estás de poder adorar de verdad a este Dios. La esencia de tu pecado no es solo que has hecho cosas malas, es que ante este infinito y tremendamente glorioso y eterno Dios, ¿qué le puedes ofrecer? ¿Cómo te vas a acercar a Él? ¿Cómo vas de verdad? ¿Cómo vas a acercarte a Él y decir, yo te consideré o yo te acepté? Si a ti te faltaron el respeto, no sé, alguien se pusiera enfrente tuyo en la fila, te robara la plata del banco, le prendieran fuego a tu casa, yo creo que te sentirías un poquito, aunque sea un poco pasado a llevar. Pero ¿cómo crees que se siente Dios cuando Él nos da toda esta tremenda creación
nos hace sacar el sol, nos da la lluvia, nos da la nieve, nos da comida, nos deja usar su tierra. Para lo que sea usamos su tierra y lo usamos siempre mal, en alguna medida. Y ni siquiera le hemos dado las gracias, no lo consideras, no lo aprecias. Aún en la vida cristiana uno tiene que admitir que, que a veces tenemos una desfachatez muy grande creyendo que estamos haciéndolo bien, cuando en verdad el Dios eterno y todopoderoso del universo quizás se merece más, quizás se merece más, quizás se merece más. Y en ese sentido, la gran y buena noticia es que el Dios eterno del universo recibió más, recibió lo infinito. Él mandó a su Hijo, el cual es el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, hecho hombre, viniendo a este mundo. Y Él no dejó sus cualidades eternas, sino que fue a la cruz y como un ser eterno, hecho temporal, hecho persona, sin dejar de ser Dios. Ojo, esto es importante, Él no podía dejar de ser Dios. Tenía que ser un hombre que igual fuera Dios. Porque si dejaba de ser Dios, acuérdate lo de los fundamentos. No importa lo que pongas delante de Él, todo se tambalea. Si le pones un sacrificio, el tema con los sacrificios es que son parte de nuestro mundo temporal, nuestro mundo finito. No puedes pensar que un Dios infinito va, va a estar satisfecho con eso. Por eso el versículo 16, ni el Líbano basta para el fuego. Imagina que le prendieras fuego todo el Líbano y con todo ese fuego sacrificaras todos los animales del Líbano. Eso dice el versículo 16. Y eso es una idea súper buena, porque claro, como Dios es infinito, ¿cómo puedes esperar que si le dieras todos los animales de la creación va a ser como un buen regalo? Si él al final es infinito, tienes que darle un regalo infinito. Y esas cosas son finitas, esas cosas mueren, esas cosas tuvieron un nacimiento, esas cosas no son nada en comparación. Es como que vayas a darle un regalo a una estrella de Hollywood, a alguien con mucha, mucha plata, y le das un jugo yupi, sin desmerecer al jugo. Pero no, no sé si lo va a aceptar muy bien. Un pedazo de carbón, algo muy, muy pequeño. Y en ese sentido, cuando el Hijo de Dios se dio a sí mismo por nosotros, aquel que es dador de vida, entregando su vida, aquel que es la luz del mundo, viniendo a este mundo y dándose por nosotros, en ese sentido, ese es el único sacrificio que es aceptable. Y ese sacrificio lo hizo por ti. Ese sacrificio lo hizo para poder entregarse a sí mismo por ti, por tu pecado, por tu falta de comprensión, por tu falta de acercamiento a Dios, por tu falta de acercamiento. Él solucionó esta lejanía entregándose a sí mismo para en él mismo hacer las paces con Dios. La paz es poder solucionar la relación y que la relación no tenga grietas, que no estemos lejos de Dios. Cuando el Señor Jesús se entregó en aquella cruz, el Dios Todopoderoso se estaba entregando a sí mismo en aquel madero, tomando la muerte para poder darnos a nosotros vida, porque ese es el único sacrificio que corresponde a un Dios infinito. Él hizo lo que corresponde, y lo más chocante es que lo hizo por ti. Lo hizo por ti para salvarte, lo hizo por ti para redimirte. El mayor pecado que vaya a poder hacer es saber este mensaje y aún así no aceptarlo, y aún así no querer aceptarlo, porque entiende, es un Dios infinito y este además es un evangelio, un mensaje infinito, un mensaje tremendo, la muerte del Hijo de Dios, entregándose a sí mismo por sus criaturas, sin dejar de ser Dios, sin dejar su deidad, pero además tomando la forma de siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz, tomando la muerte y resucitando al tercer día para mostrar que su muerte fue válida y útil para salvar. Si no quieres creer, recuerda, este Dios es infinito y tremendo y sin igual. Él puede salvar y Él quiere salvar. ¿Pero qué le vas a poder ofrecer? No le ofrezcas nada. Ve así tal cual eres. Recibe el sacrificio de Cristo para perdón de pecados y tendrás vida. Considéralo. No hay nada que puedas entregarle a Él que sea muy grande. No hay nada que puedas entregarle a Él que se le pueda llamar sacrificio, considerando que Él ya lo tiene todo y ya lo dio todo por ti.
¿Seguirás rechazando el mensaje? ¿Seguirás en tus pecados? ¿Seguirás en la muerte que abiertamente te mereces por rechazar al Hijo de Dios? Que el Señor te tenga misericordia y que este mensaje sea escuchado en todas las naciones para gloria de su nombre. Hola, hermanas, hermanos, amigos, buenas tardes. Quiero leer una porción que está en Tito, que es una carta muy breve de las Escrituras del Nuevo Testamento, casi al finalizar el Nuevo Testamento. En el capítulo 3 vamos a leer 4 versículos, y me parece que estos 4 versículos sintetizan de manera espléndida el propósito de esta tarde-noche, que es presentar y exponer el Evangelio. Nos vamos a fijar que en este pasaje estamos nosotros. Tito nos presenta a nosotros cómo somos nosotros realmente. Irrumpe Dios en escena, las características de Dios y lo que hace Dios cuando Él entra en nuestras vidas. Entonces quiero que pensemos en esta exposición, en el tiempo que nos queda, en estas 3 etapas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? Y cómo Dios transforma las vidas cuando nosotros se las entregamos. Y eso me parece que sintetiza el espíritu del Evangelio. Dicho eso, leamos entonces las Escrituras en Tito capítulo 3, verso 3 al 7. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, versículo 4, aquí entra Dios en escena. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Versículo 3, ¿quiénes somos nosotros? Versículo 4, ese pero Dios, como Dios cambia todo, y de ahí en adelante en versículo 5, lo que Dios obra en nuestra vida. Y sabe que una de las cosas más, a algunas personas les parece chocante este rasgo de la Biblia, y me parece que es quizás el más necesario, que es que la Biblia es brutalmente honesta para describirnos a nosotros. La Biblia no intenta maquillar la verdad. ¿Usted se ha fijado que uno tiene un dicho acá en Chile que es dorar la píldora, que embellecer la situación en lugar de decir las cosas tal como son? La Biblia describe nuestra condición tal cual es. Y cuando dice quiénes somos nosotros o quiénes éramos nosotros, porque Pablo está acá hablando de cómo era él antes de conocer la obra del Señor Jesús en la cruz, él se presenta a sí mismo, dice, así éramos, así era yo y así en realidad somos todos nosotros. Y la lista, ese conjunto de rasgos son para caer rojos de vergüenza. Mire, insensatos. Vamos a ir describiendo uno por uno. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que somos insensatos? La palabra ahí literalmente significa sin entendimiento. Es decir, que lo que caracteriza al ser humano sin Dios es su incapacidad natural para llegar a entender a Dios. Incluso usted, si no acepta la obra del Señor Jesús, podría estudiar teología y aún así no entendería a Dios. Usted es insensato. Insensato es la incapacidad de entender la mente de Dios, los propósitos de Dios, sin entendimiento. Y sin entendimiento no como una cualidad que usted pueda después, con estudio, subsanar, sin entendimiento. Así somos todos, somos incapaces de conocer los designios de Dios. ¿Y sabe por qué? Mire la que sigue en la lista, esta lista negra, porque somos rebeldes. Y rebelde es una palabra sumamente fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno desobedece, hay dos formas de desobediencia. Hay personas que desobedecen sencillamente porque no sabían que estaban infringiendo una ley. Por ignorancia, alguien, no sabía que esto estaba prohibido, no sabía que esto no se hacía. Ignorancia. Pero la palabra rebelde acá tiene otra connotación mucho más fuerte, que habla de nuestro carácter, de lo más oscuro de nuestro corazón, que es una oposición activa y flagrante frente a las normas de Dios.
conociendo lo que Dios no quiere, yo digo, está bien, pero no importa, voy a hacer exactamente lo contrario. Y no me importa nada. Eso es rebeldía. Ya no es desobediencia por ignorancia, sino desobediencia con premeditación y alevosía, como dirían los abogados. Usted decide ser desobediente a Dios. Dios dice A y usted hace Z. Y hace Z porque le gusta hacer Z. Insensato, rebelde. La tercera es muy interesante, extraviado. La palabra acá es muy sugerente porque, póngase, es alguien que deliberadamente va por un camino y decide extraviarse. Es como si usted anduviese en un bosque sin ningún tipo de referencia, pero tuviese un GPS que le diga, sigue por acá, y usted lo botase y dijera, no, voy a seguir mis instintos, yo voy a hacer camino al andar, como dice un poema de Antonio Machado, voy a hacer camino al andar, voy a hacer las cosas a mi manera, voy a construir mi propio camino. Y usted se extravía, cree que va a llegar a un punto, pero en realidad, siguiendo sus instintos, siguiendo su conciencia, siguiendo su corazón extraviado y rebelde, va a terminar perdido, va a terminar en un abismo. Lo que caracteriza la vida sin Cristo es que usted no tiene ningún tipo de brújula, ningún tipo de orientación. Usted piensa que está encontrando un camino, que usted va forjando su camino, va forjando su destino, y en realidad va camino derecho al abismo, extraviado, sin rumbo, desorientado totalmente, sin brújula. La cuarta, más notable aún, esclavo. Esclavo de dos cosas, dice, de sus pasiones y de sus deseos. Esclavos, dice, de concupiscencias y deleites diversos. Y esto es muy interesante porque cada cosa que Pablo va describiendo es todo lo contrario a cómo nosotros nos representamos a nosotros mismos. Creemos conocer a Dios, creemos que conocemos sus propósitos, y dice Pablo, no, somos insensatos, no tenemos ninguna capacidad de conocer a Dios. ¿Creemos hacer nuestras reglas? No, rebeldía. Creemos que vamos construyendo nuestro propio camino, extraviados. Creemos que somos libres, que hacemos en realidad lo que nos da la gana, y haciendo eso somos libres, pero Pablo nos describe acá como esclavos, esclavos de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Pero en realidad lo que está diciendo acá es que cuando pensamos que somos libres porque hacemos lo que queremos, en realidad somos esclavos y no nos diferenciamos mucho de un animal. Estamos sujetos a las pasiones más básicas, más instintivas del ser humano. Y cada vez que seguimos esas pasiones, creyendo ser libres, en realidad lo que hacemos es ponernos otro grillo, remachar más y más las cadenas de nuestra esclavitud. Pensamos que somos libres porque seguimos nuestros deseos, y al hacerlo no nos damos cuenta, paradójicamente, que somos cada vez más esclavos, esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestro ego, esclavos de nuestras pasiones. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. La quinta característica es como una síntesis, dice viviendo en malicia y envidia. Todo lo que caracterizaría nuestra vida es la práctica constante y habitual de la maldad. Viviendo en malicia y envidia. Y por último, dice Pablo, el resultado, terminamos siendo personas aborrecibles, detestables. No sé si usted ha conocido una persona que lo descoloque, esta persona es aborrecible. Bueno, usted probablemente también es aborrecible, pero muchas personas más. Y al final somos todos aborrecibles y nos aborrecemos los unos a los otros. Aborrecibles es muy interesante porque es alguien que activamente odia las cosas buenas y las busca destruir. Hay personas para las cuales lo bueno no es que sea indiferente, es que le provoca un odio tal que lo lleva a hacer una acción, ser activo en destruir lo bueno. Eso es lo que caracteriza acá la palabra de alguien aborrecible, y nos aborrecemos mutuamente. Fíjese la guinda de la torta, esta es una especie de escalera descendente. Cada vez que la Biblia va describiendo cómo somos nosotros antes de Dios, es para quedar pasmado frente a esa descripción brutalmente honesta. Pero la Biblia y el Evangelio es una buena noticia, porque si no sería demasiado dramático si no tuviésemos el versículo 4. El versículo 4 cambia todo, y por eso el Evangelio es lo que es, una buena noticia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. En general, nosotros cuando decimos
una buena noticia, después ponemos un pero el pero anuncia algo malo. En la Biblia es todo lo contrario. La Biblia nos describe toda nuestra maldad y el pero siempre en general va acompañado en el Evangelio de pero Dios. O sea, visto el desastre que en nuestra vida, irrumpe Dios poniendo un pero positivo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Qué expresión más notable. Por eso necesitamos la salvación. Dios nuestro Salvador y nos salvó. Salvación, salvación. Justamente porque estábamos tan corrompidos requeríamos un Salvador. Nuestro estado de corrupción había llegado a tal punto que éramos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Requeríamos a alguien distinto de nosotros para rescatarnos. Pero Dios irrumpe en escena como Salvador. Dios irrumpe en escena en esta ocasión como Salvador. Luego va a irrumpir en escena al final de los tiempos como juez. Ahora irrumpe en escena Dios como Salvador. Para hacer algo muy preciso, que es salvarnos. Pero Dios actúa de esa manera porque el acto de salvación, de uno u otro modo, dice Pablo a Tito, muestra quién es Dios, muestra el carácter de Dios. Y acá el contraste no puede ser más intenso y más notable. Eso somos nosotros, descritos en nuestra decadencia y en nuestra corrupción, y acá Dios actúa salvándonos, pero salva porque el acto de la salvación refleja tres características claras de Dios. Su bondad, pero cuando se mostró la bondad de Dios, bondad tiene que ver con una cualidad de hacer activamente el bien a otro, una disposición para procurar el bien de otro, de hacerle bien de manera útil además. Bondad es lo distinto a la maldad. La maldad busca hacerle efectivamente maldad al otro, causarle dolores, causarle penas, causarles agravios, y la bondad es manifestar activamente un corazón dispuesto a hacer el bien. Pero no es solamente la disposición o la intención. Cristian decía muy bien que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Dios no tiene buenas intenciones. Dios quiere hacer el bien y lo hace salvándonos. No se queda en la pura declaración de intenciones. Obra activamente el bien. La salvación es muestra de su bondad. Es muestra también, dice Pablo, de su amor. Amor, acá la palabra no es la expresión de un sentimiento vacío, de una declaración retórica muy, muy bonita. La palabra acá es filantropía, que tiene que ver con un amor activo y profundo hacia los seres humanos. Y para entenderlo mejor, piense en cómo la última expresión del versículo 3, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, un odio activo de todos contra todos. Ellos somos los seres humanos. Nos odiamos mutuamente y nos aborrecimos mutuamente. En cambio, Dios dice, ama a todos sin excepción, sin discriminación, sin exclusiones. Nosotros nos aborrecemos mutuamente, Dios nos ama a todos. La salvación es muestra de su amor sin límites, que no excluye ni por sexo, ni por el rincón del mundo en el que usted esté, ni por cuánta educación usted tenga, ni por su posición social, ni por su raza. Nada de eso le importa a Dios para salvarlo. Y por último, probablemente el rasgo más importante de la salvación, considerando cómo éramos nosotros, esa lista dramática que nos describía cómo éramos, es misericordia. La salvación, dice Pablo, también es una expresión de la misericordia, la bondad de Dios, el amor de Dios y la misericordia. Esto es, que Dios nos da una salvación que no merecíamos. No solamente que no podíamos conseguirla, es que no solamente no podíamos conseguirla, sino que tampoco no la merecíamos. No lo valíamos ni lo merecíamos. ¿Usted ha escuchado esa expresión, valer la pena? Hay algo, bueno, esta persona vale la pena, merece que yo me... No, ninguno de nosotros valía la pena. No la merecíamos y no lo valíamos. Por eso ese atributo de Dios, ese corazón misericordioso, que se duele de nuestra incapacidad, es un rasgo que cambia todo. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Bondad, amor, misericordia. ¿Y qué provoca la salvación? Versículos 5 y 6. Miren lo que hace Dios cuando la salvación actúa y alcanza a las personas. Versículos 5 y 6 dice,
nos salvó, por eso es interesante, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, la salvación no la merecíamos, la salvación nunca funciona como una recompensa a nuestras cualidades. No es que Dios diga, bueno, esta persona es muy buena, claramente destaca por sobre sus vecinos, a él lo voy a recompensar con la salvación. No, nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, todo lo contrario. Y después dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Quiero que retengamos dos metáforas que acá pone Pablo para explicar cómo cambia la salvación en nuestras vidas, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nuevamente el Salvador. Y la idea es la siguiente, sabe que Dios cambia su vida a través de un proceso que acá Pablo lo describe como de lavamiento y regeneración. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, se dice que todas nuestras justicias, o lo mejor de nuestras justicias, lo mejor que yo podría presentarle frente a Dios, como hombre natural, es como un trapo de inmundicia. Un paño putrefacto, podrido, sucio, hediondo, apestoso. Eso es lo mejor que podemos. Y la obra de Dios es lavar. Lavar y regenerar. La salvación lo que hace, amiga y amigo, es brindarte un nuevo nacimiento y un nuevo comienzo. Con Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dios no irrumpe en tu vida momentáneamente, no es un paréntesis, para que después de la intervención de Dios tú vuelvas atrás. Dios marca un antes y un después, te brinda una nueva naturaleza, lavamiento y regeneración, una nueva génesis, un nuevo comienzo, un comienzo limpio. Ya no eres el del versículo 3, eres una nueva criatura, limpia, limpia, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y por la renovación en el Espíritu Santo. No sé si se ha fijado, pero en el pasaje que hemos venido leyendo y examinando, acá está la Trinidad actuando unánimemente. Pero Dios, Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu renovando. Todo el ser de Dios está activamente involucrado en la salvación, en la obra de la salvación. Por eso es tan perfecta, por eso es tan gloriosa. La renovación, un nuevo corazón, una nueva mente, y el agente activo acá es el Espíritu Santo. No es asistir a una academia de teología, no es llevar un tipo de vida, no, es la obra santificadora y regeneradora y renovadora del Espíritu Santo. Pero todo tiene que ver con novedad, lavamiento y regeneración y renovación. Vuelves a ser una nueva criatura, vuelves a tener un nuevo comienzo. Lavamiento y regeneración, renovación, novedad. Con Cristo las cosas ya no pueden ser igual que antes. Y voy cerrando con esto. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente. Porque mire todos los contrastes. Sucios y ahora limpios. Muertos y ahora regenerados. Culpables y ahora justificados. Mire lo que dice el verso 7. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. La obra de la salvación de Dios no es mezquina. Dios no es un Dios mezquino, de un corazón pequeño. Si Dios salva, salva lo grande, porque nuestra caída es grande. Dios salva y salva lo grande. Derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y el versículo 7 es fantástico. ¿Sabe por qué? Porque describe un futuro que no merecíamos. El versículo 3, esta lista negra, esta decadencia moral,
que terminaba con aborreciéndonos, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, no podía tener como consecuencia el cielo o el paraíso, vivir con Dios. La consecuencia natural de esa escalera descendente era un pasaje directo al infierno. Esa es la consecuencia natural, esa es la lógica. Pero cuando Dios interrumpe ese proceso de corrupción, cuando Dios interviene activamente para salvarnos, cambia incluso nuestro destino. No solamente nos cambia aquí y ahora, sino también cambia el futuro. Y nos da un futuro que bajo ninguna circunstancia ninguno de nosotros podría haber alcanzado por sus propios medios. Para que justificados por su gracia, por esa cualidad donde Dios nos da lo que no merecíamos, cargando Él en la cruz lo que Él tampoco merecía, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En otro pasaje de Pablo, libro de los Efesios, describe al ser humano sin Dios como sin esperanza en este mundo. Probablemente no hay una cualidad más triste que no tener ninguna esperanza, no tener por qué vivir. Y cuando Dios irrumpe en la vida de una persona y lo salva, lo vuelve heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero uno puede ser heredero, fíjese la primera expresión del versículo 7, porque ha sido justificado por su gracia. Ninguna persona puede presentarse en el cielo, puede acceder al cielo justificado por sus propias obras. Solamente podemos ser herederos y solamente podríamos estar en presencia de Dios en la eternidad porque estamos justificados por la obra de Él, no por nuestra obra. Y venimos a ser herederos conforme a la esperanza, una transformación aquí y ahora donde Dios no solamente cambia nuestro pasado, ¿sí? Todas esas cosas pasaron y Él nos regenera, nos renueva y también nos brinda un futuro que en el mejor de nuestros sueños pudiésemos haber imaginado. Nos hace herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Los muertos en delitos y pecados ahora tienen vida eterna. Aquellas personas que eran aborrecibles ahora son amadas por Dios. Aquellas personas cuyo fin era la muerte han sido salvadas y han sido trasladadas al reino de su amado Hijo. Esa es la salvación. Por eso la salvación es una buena noticia. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Porque Dios cambia todo. Dios cambia todo. Pero si se ha fijado, se ha prestado atención al mensaje de la salvación, lo único que le queda a usted es aceptarlo mediante la fe en la obra del Señor Jesús en la cruz. No hay nada bueno que usted pueda hacer, no hay nada que usted pueda dejar de hacer, no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna tarea que usted pueda cumplir para acceder a la salvación. Solo aceptar la obra de Jesús, quien se define en este pasaje como el Salvador. Solo aceptando al Salvador, usted puede ser una nueva criatura que al mismo tiempo puede tener una esperanza de vida eterna, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que el Señor quiera bendecir su palabra en esta tarde.